Hola a todos. En el proceso de coaching de un directivo que alcanza cierto nivel de responsabilidad, cuando establecemos los objetivos a trabajar, se le suele pedir que tenga visión estratégica. El problema es que este concepto se queda bastante confuso y no se llega a definir muy bien lo que se espera de él. En este vídeo vamos a intentar aclararlo. El propio término de visión estratégica contiene los conceptos de visión y de estrategia, y me parece muy útil focalizar en cada uno de ellos para poder explicar al directivo lo que se espera de él. Primero, visionar supone hacerse una representación del futuro deseado. Es decir, es importante pedir a la persona que reflexione en su misión, en el fondo para qué lo pagan en la empresa, qué valor aporta a la organización, de tal forma que sea capaz luego, en base a ello, de proyectarse en el futuro para construir algo más valioso para la organización que lo que se tiene ahora. Por ejemplo, si soy un director comercial con la misión de ampliar la cartera del cliente y aumentar la rentabilidad de las ventas para hacerlo sencillo, tener visión sería verse en el futuro vendiendo en un mercado internacional, además del mercado nacional que tengo ahora, y ofreciendo al mercado un producto de más alta gama, además de los que tenemos ahora, por ejemplo. Por lo tanto, es pedir al directivo que imagine el futuro para mejorar el presente. Segundo, ser estratégico. ¿Y esto en qué consiste? ¿Cómo hacemos que esta visión sea realmente estratégica y no simplemente operativa o táctica? Para ello recurriré a una obra que leí hace más de 20 años, una obra sobre estrategia que se llama La Guerra de los Lords, Estrategia y Táctica para la Ventaja Competitiva, de Jorge Vasconcellos, un prestigioso profesor de estrategia portugués. El autor utiliza una imagen a la vez sencilla y muy potente para separar la estrategia de la táctica y dice lo siguiente: la estrategia es dónde y la táctica es cómo. Utilizando la metáfora de las batallas militares y en concreto de la victoria de Aníbal sobre los ejércitos romanos, nos aclara que la estrategia es antes de la batalla, que es reflexión, concepción, y la táctica es durante la batalla, que es acción e implementación. ¿Y qué supone todo esto para el tema que nos ocupa? Pues un doble enfoque. Primero, pedir al directivo que dedique tiempo a pensar y conceptualizar, y no solo actuar. Y esto le supondrá seguramente reorganizar su agenda, o bien delegar mucho más y empoderar a su equipo para poder dedicar tiempo a la estrategia. Y segundo, que sus pensamientos tienen que enfocarse en otros escenarios, nuevos lugares, nuevo paradigma, y no quedarse anclado a hacer él o ella o su departamento lo mismo. Es decir, que tiene que pensar en cosas que le lleve a otro sitio y que no le mantiene en un lugar donde está o bien modificando ligeramente o simplemente incrementando lo que tiene. La estrategia tiene mucho que ver con la innovación. Y yo diría mucho más con una innovación disruptiva que una innovación simplemente incremental. Para concluir, añadiría una aclaración y dos implicaciones. Aclararía que la visión estratégica no está reservada únicamente a los comités de dirección o los consejos de administración. Pensar una nueva estructura basada en proyectos en vez de especializaciones o viceversa, o pensar un modelo productivo en impresión 3D en vez de máquinas clásicas, puede ser visión estratégica, porque plantean modelos que nos sitúan en otro nivel de pensamiento, proponiendo cosas de otra naturaleza. En cuanto a implicaciones, primero, es muy importante que la alta dirección tenga una verdadera política de empoderamiento, porque si no sería muy frustrante que los interesados dediquen tiempo y esfuerzo en proponer estrategias que no se tomen en serio o que no gocen del suficiente apoyo para ser llevado a cabo. En cuanto a otra implicación, es que si yo pido a un manager visión estratégica cuando su papel es muy operativo o táctico, no tiene sentido. Mejor pedirle que trabaje su visión táctica, que mejore cosas como el cómo, la eficiencia, la implementación. Estrategia y táctica
son las dos caras de una misma moneda, la moneda del éxito de una empresa. Son indispensables, las dos se complementan. Sin embargo, es muy importante conocer para qué contexto y para qué rol se tiene que pedir la una o la otra. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.